Bueno, llegamos a la parte más importante, nuestro análisis económico de la semana inmediatamente anterior y qué va a pasar hoy y mañana con la Reserva Federal de Estados Unidos. La semana anterior la Bolsa de Valores de Estados Unidos los indicadores tuvieron un comportamiento, pues algunos negativos. El Dow 38.715, o sea, cayó menos 191. Standard Poor's 500, 5.117, cayó menos 33 puntos. El Russell 2000, este sí es positivo, 2039, más 8 puntos. El Nice Fang 9691, este cayó menos 119. El crudo Brent está en 85,33 barril, menos 0,09 dólares, pierde el que vende. El oro, 2.159 dólares la onza, menos 8 dólares, pierde el vendedor. El Bitcoin 68,2K, o sea, menos 1.385. Y la semana pasada tuvo un comportamiento, o sea, la nota fue amarga, se cotizó bien luego del informe mixto sobre el empleo. Aquí algo sobre mi musa, ella y su mundo perfecto, o el mundo perfecto de mi musa. Y ahí empezamos a descargar responsabilidades económicas, porque viene algo muy importante. ¿Qué esperamos de la reunión de la política monetaria de marzo de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Powell y sus áulicos, el Comité de Mercado Abierto, el FOMC, terminará el ciclo de aumento de tasas, es la hipótesis planteada, no sabemos cómo nos va a contestar, método socrático o aristotélico. No sabemos si nos va a navegar con el argumento de la respuesta, si esta respuesta es positiva o negativa, pero nos va a poner a navegar por el método socrático o va a ser más hostil porque como él es un perro rabioso, él tira el viajado desde el título. ¿Powell será menos agresivo? Otra pregunta. ¿El comité de mercado abierto más pro consumo o más propenso a que los ciudadanos de Estados Unidos aumenten el consumo o compras? Powell y sus 11 aumentos de tasas de interés en los últimos 2 años como un perro rabioso. Premio a Powell por sus esfuerzos maratónicos para combatir la inflación, pero Powell no ha cumplido con el objetivo de llevar la inflación de los Estados Unidos al 2%. La gestión de la inflación, entonces hoy, 19 y 20, hoy deben de estar reunidos estos miembros y leyendo el informe del Comité Federal de Mercado Abierto y no sabemos si va a ser una tasa objetiva. Nos preocupa o no nos preocupa la locución de Powell, porque son preguntas sin respuestas, porque Powell caramelea y capotea las preguntas de los periodistas sobre su fracaso en materia inflacionaria, porque él había dicho que a esta fecha ya tendría la inflación en el 2%. Porque Powell es sin cautela, ¿no? No sabemos qué va a pasar, lo que es o lo que debería ser. Entonces Standard Poor's, pues revisando este tema de renta variable en los Estados Unidos, Standard Poor's 500 terminó la semana ligeramente a la baja con una caída del 0,3%. Las acciones de tecnología e inteligencia artificial tuvieron un rendimiento inferior después de que los resultados de la compañía Adobe no cumplieran con las expectativas elevadas que se les habían planteado, se le habían inculcado.
Los sectores orientados al rendimiento, REIT, tuvieron un rendimiento inferior a lo esperado o a lo proyectado. Los sectores de materias primas tuvieron un buen desempeño. La energía subió un 3% y los materiales subieron casi un 2%. Los mercados europeos terminaron ligeramente al alza, los mercados asiáticos tuvieron un desempeño mixto, Japón bajó mientras que China y Hong Kong subieron. ¿Sí ven la importancia de tener estos análisis de la semana inmediatamente anterior para ver o ir monitoreando lo que va a decir Powell hoy? En materia de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subieron por cuarta sesión consecutiva. Esto es importante, muestra la robustez y la solidez de la economía de los Estados Unidos. La curva de rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos se inclinó, pero al alza. Los diferenciales de crédito europeos se reducen. Materias primas, el petróleo subió el 4% a 85,25 por barril. Pues algo que petróleo, el Brent 85,33 barril. O sea, la diferencia con el precio inmediatamente anterior son 0,09 dólares o centavos de dólar, qué pena. O sea que ahí está el diferencial y pierde el que vende. El cobre subió un 6%, el máximo de casi un año. El oro bajó modestamente, acá dimos la información. La onza se pierden casi 8 dólares, ¿sí? Que es representativos por onza de dólar, de oro, qué pena, que está en 2.159 dólares la onza. Datos económicos, datos de la inflación de los Estados Unidos fueron positivos por segundo mes consecutivo. El índice de precio al consumidor subyacente se moderó de 0,5% al 0,1%. Las ventas minoristas repuntaron un 0,6%, pero estuvieron por debajo de las expectativas esperadas o planeadas por muchos de los empresarios o sectores de esta economía, de este renglón de la economía. La producción industrial estuvo ligeramente por encima de las estimaciones. La próxima semana no se esperan cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal. Yo creería que sí, porque el perro rabioso de Powell está en la tarea o en la obligación de llevar o cumplir el objetivo de inflación, que recuerden que es del 2%, no lo ha podido cumplir, pero lleva 11 aumentos de tasas de interés en los últimos 2 años. No sabemos si premiar a Powell por sus esfuerzos maratónicos para combatir la inflación. Entonces aquí queda ese tema. Yo creo que va a haber cambios. Esperemos que sí, porque si Powell no cambia, el coletazo en esa reunión del Banco de la República en Colombia, esos áulicos y billares va a ser un mierdero allá. Resumen de la proyección económica actualizado podría generar la volatilidad o podría generar volatilidad. El CEO de Namibia, James Juan, y el presidente de la Fed, Powell, pronunciarán discursos importantes. No sabemos qué tipo de discurso, no sabemos si van a capotear, por lo menos en el caso de Powell, o va a caramelear las preguntas de los periodistas sobre su fracaso de no cumplir a esta fecha el objetivo de política monetaria, que es del 2%. Se publicarán los datos del PMI preliminares globales por esta compañía Standard & Poor's. Comienza la temporada de resultados del primer trimestre, algo importante. Vamos a esperar los de Colombia. En general, los mercados financieros se encuentran en un estado de calma antes de la tormenta. Los datos económicos son positivos, pero las tasas de interés están aumentando y la inflación sigue siendo muy preocupante en Estados Unidos. La próxima semana será importante para determinar la dirección del mercado en el segundo trimestre. O sea que esto está sucediendo la semana anterior. Hoy ya estamos a las expectativas de los resultados de estas preguntas, estos cuestionamientos económicos. Hay algunos temas claves a tener en cuenta. La trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal, que lleva 11 meses aumentando en 2 años, el ritmo de la inflación, que es preocupante, el crecimiento de la economía global, pues que ya habíamos hablado que China crece 5, la Unión Europea 1,1 o 1,4 y Estados Unidos 1,1. Colombia, pues por ahí ya hay alguien que ha hablado de eso. La guerra en Ucrania sigue siendo preponderante por geoestrategia económica, porque ellos son petroleros, gasíferos y son
proveedores de materias primas e insumos en este sector agrícola. Estos factores podrían tener un impacto significativo en los mercados financieros americanos, globales y el hemisferio sur. O sea, esta semana. El lunes, eh, ganancias previas a la comercialización. Ahí hay una acción, no la voy a mencionar. Estados Unidos, índice de mercado inmobiliario, pues ahí lo analizan. La inflación final de la Unión Europea, el IPP de Canadá, pues hay que mirar sus variaciones, los bancos centrales, no hay ninguna novedad. Hay una subasta de 76 mil millones de dólares, 13 semanas, 70 mil millones, 26 semanas letras del Tesoro de los Estados Unidos, Alemania, 12 meses del BOBL, Francia, 12 meses del BTF y Canadá, bono a 2 años, interesante, ahí tienen para comprar, para invertir, para negociar o para hacer. Energía, pues no hay ninguna emisión. Presentación principal del CEO, pues ya habíamos hablado de esta empresa Namibia, reequilibrio de la compañía hasta el 19 de marzo, o sea, hoy, el martes de la semana pasada, ganancias previstas a la comercialización, ahí están en las iniciales pues, de las grandes compañías que ganaron, datos económicos, Estados Unidos, permisos de construcción preliminares y construcciones de viviendas, el dato global, producciones industriales de Japón, índices de sentimiento económico, ZEW de la Unión Europea, Alemania, inflación en Canadá, bancos centrales, decisión sobre tipos de interés del Banco del Japón, el Banco Central de Australia, Banco Central de la Unión Europea, subasta de 46 mil millones de dólares, semana de 75, los bonos, 20 años, 13 mil millones de dólares. Energía, inventario API, ganancias postventa, pues de algunas acciones. El miércoles de la semana pasada, día de la Reserva Federal, y no olvidemos terminar tus paréntesis. Ganancias previstas a la comercialización, acciones que ganaron en billetico, datos económicos de Estados Unidos, ampliación de las hipotecas bancarias, bancos centrales, decisión de tasas de interés, sobre las tasas de interés de este Comité Federal de Mercado Abierto y su resumen actualizado de las proyecciones económicas, oradores, conferencistas de prensa, presidente de la Reserva Federal Powell. También se espera una intervención de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de la Unión Europea. Hay una subasta a 30 años. En materia de energía, hay un inventario DOE, variaciones en Japón. Jueves, la locura realmente comienza. Ganancias previstas a la comercialización de acciones y paquetes accionarios, datos económicos de Estados Unidos, solicitudes semanales de desempleo, índices de fabricación, condiciones comercialización de la Reserva Federal de Filadelfia, avance del PMI global de fabricación y servicios de Standard & Poor's, ventas de viviendas existentes, índice líder CV global, PMI preliminar de exportaciones, importaciones de Japón, PMI preliminar de fabricación y servicios de Jinbun Bank, PMI preliminar de fabricación y servicios de la Unión Europea, índice de precios de viviendas nuevas en Canadá, bancos centrales, actualización del balance de la Reserva Federal todos los jueves, líneas de créditos BTFP, decisiones sobre tasas de interés, Banco de Brasil, del Banco de Reino Unido, Banco de México. Se plantean algunos escenarios antes de la reunión del Banco Central del Reino Unido, Australia, subastas de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, España, bonos de España, obligación vinculada a índices. Francia también está emitiendo bonos, energía, el inventario DOE, reuniones del Consejo General del Banco Central de la Unión Europea, evento de la nueva era de trabajo de Microsoft y el viernes ganancias previstas a la comercialización, datos económicos en Estados Unidos pues ninguno,
Información global, IPP de Corea del Sur, inflación del Japón, precios importantes de Alemania y expectativas de información de algunos países de la Unión Europea, bancos centrales, revisión a la estabilidad financiera del Banco Central Australiano. Hay una subasta de bonos indexados del Banco Central de Italia a corto plazo. En materia de energía, recuento de plataformas y los famosos resultados por postventa. Y este es el informe económico del día de hoy. Esperemos qué nos va a decir Powell hoy o mañana, si va a capotear. No ha cumplido con el objetivo de inflación, que es del 2. Es un perro rabioso que lleva 11 aumentos en 2 años de las tasas de interés. El Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, ya rindió su informe actualizado sobre las dinámicas de la economía de los Estados Unidos en materia de política macroeconómica. Y este es el videito. Gustavo Ramírez, el Guetuar. Sé que les va a servir y ténganlo ahí a la mano. Chao.